noches a nuestro programa Uniatlántico al Día. La noche de hoy vamos a hablar acerca del impuesto al consumo. Les traemos un invitado, yo no diría especial, sino muy particular. ¿Tú qué opinas, Oscar? Muy buenas tardes a todos. Bueno, Lina, la verdad, pues sí me habían comentado que había poco presupuesto, pero no sabía que era tan poco realmente, entonces esperemos lo mejor. A continuación, bueno, les presentaremos a nuestro invitado. Su nombre es Robertico, entonces esperemos que sea de su agrado, que podamos tener una charla muy amena con él y que ojalá la intervención de nuestros profesionales no sea tanta. Ey, bájale esa vaina que se escucha aquí, estoy en vivo. Que era bueno, sí, a mí me llamaron, me dijeron no, para que conteste una pregunta, que no sé qué, que eso es breve. Antes de continuar con nuestro programa, primero veamos qué es el impuesto al consumo. El impuesto al consumo es un impuesto que se aplica sobre determinados bienes y servicios y que está regulado por los artículos 512 del Estatuto Tributario. Este fue creado en la reforma tributaria del año 2012 en la Ley 1607. Básicamente, es un tributo que se genera por la prestación o venta al consumidor final o la importación de este, respecto a bienes y servicios que no se consideran de primera necesidad. Comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2013. Entre sus principales características encontramos que es un impuesto indirecto, es decir, recae sobre el consumo de los bienes y servicios gravados, el cual es trasladable al consumidor final a través de los precios. Un impuesto instantáneo. El hecho imponible no se agota en un periodo concreto de tiempo, generalmente porque se vincula a situaciones esporádicas, solo son tenidas en cuenta por la administración tributaria. Es un impuesto proporcional. Las operaciones sujetas se gravan con una tarifa fija, independientemente de la cuantía o magnitud de la base gravable. Un impuesto regresivo, no tiene en cuenta las cualidades personales del sujeto pasivo para la determinación del gravamen. Un impuesto nacional, son aquellos tributos administrados por la DIAN y que presentan la misma característica en todo el territorio, es decir, se aplican en igual medida en todo el país con algunas excepciones establecidas por la ley, en nuestro caso en el Amazonas y en San Andrés y Providencia. Entre sus principales elementos encontramos que es un sujeto activo, el Estado administrado a través de la DIAN. Sujeto pasivo, se pueden identificar dos sujetos pasivos. El sujeto económico, que es el consumidor final del bien o el servicio grabado con el impuesto, y el sujeto pasivo jurídico, quien presta el servicio o realiza la venta al consumidor final o al importador como consumidor final. Son quienes responden ante el Estado por el recaudo y el pago. El hecho generador del impuesto al consumo surge por la prestación o la venta del consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes: la prestación de servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil, los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, las motocicletas con motor de embolo de cilindraje superior a 200 centímetros cúbicos, yates y demás barcos o embarcaciones recreativas, aeronaves, entre ellos helicópteros y aviones, y el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurante, entre otros. También encontramos la base gravable en el impuesto al consumo. Este es el valor de la venta del bien o del servicio, sin incluir el impuesto a las ventas cuando este existe. El impuesto al consumo tiene tres tarifas diferenciales que pasamos a señalar. La tarifa del 16%. Los siguientes bienes están gravados con una tarifa del 16%. Los automóviles de tipo familiar, los camperos y los pick-up. Los globos y dirigibles que no son propulsados con motor de uso privado. Y las demás aeronaves, como por ejemplo los helicópteros y los aviones. Mi compañero Oscar continuará explicando más sobre este impuesto y sus otras tarifas. Agradable el hombre, ¿no? Bueno, Robertico, venga, una pregunta. ¿Usted conoce algo del consumo? ¿Puede explicarnos un poquito qué es eso del consumo? Pero nada, mi hermanito, en esta cuarentena eso está caro. O sea, yo te lo consigo, pero eso está caro. Calma. Mejor, tranquilo, Roberto, cálmese.
piénselo bien, vamos a darle unos minuticos más para que reflexione bien y dejemos que nuestro profesional en cuestión, mi persona, les comente acerca de a qué nos referimos realmente. ¿Sí? Bueno, Roberto, vamos a hacer algo. Yo te voy a explicar primero las tarifas y luego pues te hablo un poquito más de lo que es el consumo. Cuando te hablo de tarifas, entendamos que son dos, 8 y 4%. ¿Qué son las tarifas? Te estarás preguntando. Hombre, la tarifa es simplemente el porcentaje que se le aplica al impuesto del consumo. De momento, quédate con ese concepto para que te contextualice rápidamente. Tenemos el primer ejemplo. ¿A quién se le aplica la del 8%? Automóviles familiares, menores a $30,000 en su costo, con todos sus accesorios. Los pick-up. ¿Qué es un pick-up? Imagínate un carro grande ya, para no entrar en contexto contigo. Misma referencia, $30,000 con todos sus accesorios. Tenemos las motocicletas. ¿Qué tipo de motocicletas? Mayores a un cilindraje de 200 centímetros cúbicos. Y todo lo que sean yates, barcos, embarcaciones de este tipo. Y servicios de restaurantes también tienen una tarifa del 8%. 4%. Tenemos la telefonía, los datos, el internet y navegación móvil. Es decir, las personas que consumen pues este servicio móvil tienen que realizar el pago del impuesto de una tarifa del 4%. Y por último, los periodos grabables a estos consumos son bimestralmente. ¿Cómo así? Es decir, primer periodo es enero, febrero. Segundo, marzo, abril y así sucesivamente. Hasta el momento vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a proseguir. Bueno, Roberto, vamos a continuar con esto. Tú me preguntarás, bueno, listo, ya comprendí esto de las tarifas, a quién se le aplica, a qué objeto se le aplica, el carro, la moto, pero ¿quién lo paga? Vamos a ver. Primero que todo nos tenemos que basar en la ley. Hombre, ¿por qué? Roberto, porque es así. El estatuto tributario en este ámbito, en este contexto, es quien nos va a regir. Entonces, y voy a leer textualmente. Dice, el inciso tercero del artículo 512-1, como te dije anteriormente, del estatuto tributario, señala los siguientes responsables del impuesto. Son responsables del impuesto al consumo, ojo, los prestadores de servicios móviles, de telefonía móvil, datos e internet y navegación móvil. ¿Cómo así los prestadores de servicios? Roberto, sencillo, el que te ofrece el servicio, ¿ya? Tú en tu casa son Claro, bueno, Claro tiene que pagar el consumo. El prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas, hombre, el dueño de un restaurante. Continuamos. El importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto del consumo y en la venta de vehículos usados por intermediario profesional. Obviamente, por ejemplo, un vehículo que tú lo compres de segunda en la Chevrolet, pues tienes que pagar el impuesto. En los vehículos que tú vas a comprar, quién sabe dónde, los repuestos que consigues, quién sabe dónde, obviamente no pagas impuestos porque no se hace de forma profesional. ¿Comprendido hasta ahí? Si te quedan algunas dudas, algunas lagunas, que es como así que el estatuto tributario, te invito y los invitamos a todos a que se dirijan al canal de legislación tributaria de nuestro profesor Antonio Bisbal para que se contextualicen de todo y pues puedan deleitarse con toda la información que hemos podido recopilar en este canal. Bueno, Roberto, vamos a ver qué nos dice la ley acerca de los no responsables del impuesto al consumo, porque seguramente estarás pensando, hombre Oscar, tú me dices que me rehabilite como mi primo y esto, pero ¿cómo lo hago? Si todo es impuesto, si voy a montar un bar, todo es impuesto y empiezo perdiendo plata. Vamos a ver. Entonces, como todo, nos vamos a la ley. En este caso, el artículo 19 de la ley 1943 del 2018, a grosso modo, nos dice: la persona que tenga máximo un establecimiento está exenta del impuesto al consumo. Es decir, tú montaste un restaurante, un barcito pequeño, digamos que en tu casa, digamos que en una zona donde sea pertinente, claro está. Estás exento porque la ley así lo dice. Y estos tipos de establecimientos o personas naturales, que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos provenientes de las actividades inferiores a 3.500 VT. Esto se traduce en 116.000
46.000 millones de pesos para el 2018. Continuando, mira, ok, listo, eso con respecto a los restaurantes y bares. Y el resto de productos que, bueno, vamos a ver, aquí nos dice, bienes que no causan el impuesto al consumo. Los taxistas, es decir, si tú quieres ser taxista, bacán, no pagas el impuesto. Todo vehículo que preste un servicio de transporte. Ojo, de 10 personas o más, incluido el conductor de la partida arancelaria. El vehículo de transporte de mercancías de la partida arancelaria 87.04. Los coches de ambulancia. Los motocarros de 3 ruedas. Sí, Roberto, esos que pasan por tu casa todo el día de canso le da. Bueno, esos no pagan el impuesto al consumo. ¿Cuál más? Los aerodines. Eso de pronto ni lo conozcas, Roberto, pero no te preocupes, continuamos. También tenemos las motos y motocicletas, ojo, inferiores a un cilindraje de 200 centímetros cúbicos. Antes habíamos hablado de las que eran superiores a este cilindraje, y esas sí tienen que pagar este impuesto. Y por último tenemos las barcas de remo y canoas. Entonces, Roberto, esto es un resumen. Si deseas, como te digo, puedes seguir el canal de legislación tributaria. Habrá muchos otros grupos que hablen un poquito más acerca de este tema. Este es un pequeño reportaje. También te podemos facilitar nuestro resumen de la investigación extensa que hicimos, acompañado de un cuestionario con el que puedes estudiar y llenar cierto tipo de lagunas que podrías tener, pues, por la falta de interés que has tenido de estos temas. Entonces, bueno, continuamos con el resto del reportaje. Y bueno, Robertico, ¿tú cómo asocias esto con el régimen simplificado? Hombre, esa mujer a mí no me gusta. Ella hace quedar mal a uno, ¿eso qué es? No. Va a ser el presidente. O sea, ¿para qué me vas a preguntar eso a mí? Va a ser el experto. Yo sé que tú me quieres hacer quedar mal. Eso no es más de ahí. Régimen simplificado en el impuesto al consumo. En el impuesto al consumo existen regímenes simplificados para las personas naturales que presten servicios de restaurantes y bares. Los requisitos para pertenecer a él son los siguientes: que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT, que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. Para los que prestan los servicios de telefonía y los que venden vehículos no existe régimen simplificado, pues estos por lo general son personas jurídicas. Establecimientos exentos del cobro del impuesto al consumo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN pronunció el concepto número 4356 del 2019, por medio del cual estableció que los establecimientos que prestan el servicio de restaurante están totalmente excluidos del impuesto al consumo y son responsables del impuesto sobre las ventas. Al respecto, debe señalarse que en efecto una de las modificaciones que introdujo la ley de financiamiento fue modificar el régimen del impuesto para la prestación de servicios de expendio de comidas para los contribuyentes que desarrollan tales actividades mediante contratos de franquicia, actividad que pasó a estar grabada con el impuesto sobre las ventas y no con el impuesto nacional al consumo. Franquicias. Es una relación comercial entre dos partes, por la que una de ellas paga una cierta cantidad de dinero para tener la licencia para comenzar un negocio utilizando una marca ya consolidada en el mercado. Es un contrato entre dos partes independientes, el franquiciador y el franquiciado. Por una parte, el franquiciador o empresa franquiciadora cede el derecho, licencia a utilizar su propia marca empresarial durante un tiempo y lugar determinados. Por otra parte, el franquiciado ha de pagar una cantidad de dinero al franquiciador. Esta cantidad de dinero pagada para adquirir los derechos es conocida como ¿cómo tributan las franquicias? La franquicia es uno de los contratos más atractivos para las personas que quieren minimizar el riesgo de pérdida e incursionar en un negocio ya planificado. Se trata de un negocio que a simple vista parece sencillo, pero que jurídicamente es muy complejo, pues involucra uno o más contratos con diversas prestaciones. Para desarrollarlo,
Se deben tener en cuenta aspectos como las regalías, el licenciamiento de marca, la transferencia de propiedad industrial, la asistencia técnica, el suministro de bienes y el manejo de los impuestos. Este último es de crucial importancia, pues de una buena gestión tributaria va a depender si se minimiza la carga fiscal que debe soportar tanto el franquiciado como el franquiciante. En efecto, para el caso del impuesto sobre la renta, cuando una franquicia nacional realiza pagos por concepto de servicios de asistencia técnica, explotación de propiedad industrial a una franquiciante nacional o extranjera, estos pagos se consideran ingresos de fuente nacional y por lo tanto están grabados. Otra pregunta. Roberto, hermano, otra pregunta. Venga, quería saber si usted de pronto conocía esto del impuesto al consumo de bolsas plásticas. No sé si usted lo ha visto pues en el noticiero, esto tuvo un auge hace poco y muchos decían que esto era un fraude, que no era fraude, de pronto sí, de pronto no. ¿Usted qué opina pues como consumidor también? Quieto, mi hermanito, impuesto al consumo de bolsas plásticas. Uy, yo ya he conocido a la gente que ya me decía, ay, lo último, pero compa, consumir bolsa plástica y que encima te cobren por eso, uy, eso está bárbaro. Eso está bien bárbaro, mi hermano. Pasemos con el experto, ¿no? Está bastante equivocado, ya que el impuesto al consumo en el régimen simple de tributación se supone que el impuesto al consumo está incluido dentro del régimen simple de tributación, pero en el sentido de que se declara en un solo impuesto, no que la tarifa del impuesto al consumo esté incluido dentro de la tarifa del régimen simple de tributación. La norma contiene un par de imprecisiones que llevan a la confusión. En primer lugar, el inciso segundo del artículo 903 del Estatuto Tributario señala que el régimen simple de tributación sustituye al impuesto al consumo. Entre otros, la palabra sustituir da a entender que un impuesto es cambiado por el otro, que en adelante no se compra el impuesto al consumo, sino el régimen simple tributario. Por su parte, el artículo 907 del Estatuto Tributario, en su numeral 2, señala que el régimen simple de tributación comprende el impuesto nacional al consumo, cuando se desarrollan servicios de expendio de comidas y bebidas. Por lo que una vez se entiende que en ese impuesto ya está contenido dentro de la tarifa del régimen simple tributario, lo que tampoco es cierto, ya que el artículo 908 expone: cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas, se debe adicionar la tarifa del 8% por concepto del impuesto del consumo de la tarifa consolidada. Es decir, que a la tarifa del régimen de la tributación simple se le adiciona. Cabe recalcar que el uso de bolsas plásticas está grabado con el impuesto al consumo de bolsas plásticas, en la medida en que se configura el hecho generador de este impuesto. El hecho generador de este impuesto está determinado en el inciso primero del artículo 512, raya 15 del Estatuto Tributario, el cual dice lo siguiente: la entrega a cualquier título de bolsa plástica cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que los entreguen. Es decir, que el impuesto nacional de consumo de bolsas plásticas se paga solo en los casos en que un cliente de un establecimiento de comercio utiliza una bolsa plástica para empacar los productos que compre. Un ejemplo de esto puede ser: una persona se acerca a un supermercado a comprar un paquete de bolsas plásticas y al momento de acercarse a la caja, a la terminal de pago, manifiesta que desea una bolsa para llevar el paquete de bolsas plásticas. Ese es el hecho generador, el hecho de que manifieste que desea una bolsa plástica para llevar el producto que compró, incluso si este es un paquete de bolsas plásticas, puede ser para basura, para papelera, etc. La causación. El impuesto se causará al momento en que la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura de compra o de documento equivalente, deberá constar el número de bolsas que lleva y el valor de este impuesto. Existen sanciones por no cumplir el impuesto al consumo. Si un contribuyente recaudó el impuesto nacional al consumo y no lo declaró o no lo pagó ante la DIAN, existe la posibilidad de que sea sancionado penalmente.
conforme a lo consagrado en el artículo 402 del Código Penal, en el cual se dispone que si un responsable de dicho impuesto no consignó el valor recaudado por dicho concepto dentro de los 2 meses siguientes a la fecha estipulada por el gobierno para declarar y pagar, entonces se le podrá aplicar la pena privativa de libertad dentro de un periodo comprendido de 48 a 108 meses. Adicional, deberá pagar una multa correspondiente al doble del valor consignado. Sin embargo, esta no podrá ser superior al 1.020.000 UVP, unidad de valor tributario. Además de estas sanciones, es posible que el contribuyente le cierre el establecimiento de comercio. Cabe recalcar que la reforma tributaria estructural incluyó la opción de pagar una multa para evitar el cierre del establecimiento comercial, para lo cual deberá cancelar el 30% de sus ingresos operacionales en el mes anterior al que se causó el hecho. Y bueno, ya para finalizar, señor Roberto, ¿qué es para usted la declaración de impuestos nacionales al consumo? ¿Cómo de qué? La declaración. O sea, ¿tú crees que me vas a joder? ¿Tú crees que me vienes a joder a mí? Pero la que se va a joder aquí eres tú. Ya te la tiro Naple. Cuando uno es un man ordenado, así como yo, que lleva su consumo en orden, ya cuando llega a fin de año uno dice, no, sí, me fumé mis 30 tabaquitos, mis 15 tabaquitos. Ya en estas condiciones uno no lo lleva porque no está en eso. Pero cuando sí uno lo lleva y pues anualmente uno lo reporta. No me pagan lo suficiente. Corre video. Más o menos es así. Pero quiero que entiendas bien esto. Sí. El formulario 310 de declaración de impuesto nacional al consumo, el día 7 de marzo del 2019, la DIAN dio a conocer una resolución 000016 del mismo año, mediante la cual se prescribe el formulario 350 a utilizar durante el año en curso, ¿sí? Y de acuerdo con el calendario tributario, los vencimientos para presentar las declaraciones del impuesto nacional al consumo iniciaban un día después de que se diera a conocer la resolución, a partir del 8 de marzo del 2019, ¿sí? Y pues esto se trata de la corrección de algún dato que ameritaba pues su declaración. Deberá diligenciar todas las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplazará totalmente al anterior, y bueno, salvo a la casilla del pago total, donde debe registrar únicamente los valores que cancele, junto con la presentación de esta declaración pues, de corrección, ¿sí? Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas aproximadas al múltiplo de 1000 más cercano. Eso es importante. Si no hay cantidad que registrar, pues simplemente se coloca el 0. Y para poder aprender o entender un poco más el diligenciamiento de este formulario, pues, al final de lo que les estoy compartiendo voy a dejarles un video que les va a explicar. Y a ti te va a explicar bastante, a ti, a todos los que nos siguen y todos los que nos ven o nos escuchan. Ahora bien, quiero que quede también algo claro. Y es que la ley de financiamiento en Colombia para este 2020, eso es también un tema muy importante y ojalá que te quede claro. Y es que la ley de financiamiento, renombrada hoy en día como la ley de crecimiento económico, es una oportunidad para que el Congreso corrija todos esos problemas que traía de forma derogada la ley de financiamiento aprobada el año pasado, año 2019, y más bien busque ayudar al financiamiento del Estado disminuyendo el gasto tributario y tapando aquellos huecos que iba a dejar la reducción del impuesto de la renta del 33% al 30%. Que según varios centros de estudio, porque fue partido de ahí, iba a contraer los ingresos fiscales en cerca de 10 billones de pesos por la sola rebaja de la tarifa del impuesto de la renta, más los 6 billones que cuesta la deducción del 100% del IVA en la compra de bienes de capital. Esos 6 billones que cuesta la sola deducción del 100% del IVA en el impuesto de la renta, visto de forma comparativa, representa 8 de cada 10 pesos que se pretende recaudar.
puesto que las oportunidades de corregir estos problemas y plantear la reducción del gasto tributario para incrementar los ingresos del Estado, ¿sí? Y esto es con las proyecciones del ingreso de la ley 1943, era recoger cerca de 7.2 billones de pesos. Claro, también hay que explicar otras cosas que estas cifras de la DIAN indican que las deducciones al IVA, descuentos y otros beneficios sobre este tributo hacen que la nación deje de recibir cerca de 65 billones anuales, 6.6% del PIB. Obviamente, allí se está contando el IVA que no se cobra a la canasta familiar. Pero si se depura esta parte, el gasto tributario en IVA asciende a cerca de 45 billones, con lo cual una reducción en esos descuentos contribuiría enormemente a financiar al Estado. Y de paso, evitar que siga haciendo carrera la idea de vender las empresas de las naciones para financiar el gasto corriente. Todavía más importante es que cambiar la tendencia de querer financiar el gasto estructural con ingresos esporádicos, puesto que mientras que el ingreso de cualquier venta ocurre una sola vez, los ingresos por eliminar beneficios poco efectivos se convierten en ingresos estructurales. Espero que hasta ahora estés entendiendo esto, que es muy importante. Claro que por el lado del impuesto a la renta, los descuentos y deducciones calculados por la DIAN alcanzan la cifra más o menos de 13 billones, más o menos, que es el 1.3% del PIB. A lo que de volverse a aprobar la deducción del 100% del IVA en bienes del capital sobre el impuesto a la renta, se sumarían 6 billones más para terminar con un gasto tributario en el impuesto de renta como de 20 billones, equivalentes como al 2% del PIB, ¿sí? Y reducir beneficios o gastos tributarios no implica modificar tarifas, ni alterar las reglas del juego establecidas, tampoco inestabilidad jurídica. Al contrario, por el contrario, significa mayor equidad, simplificación de las normas tributarias, progresividad y eliminación de desigualdad entre sectores económicos que no reciben beneficios. Entonces, esto es importante que te quede claro de cierta manera. Ahora te quiero dejar de cómo diligenciar el formulario para que lo entiendas tú y pues todas las personas que nos siguen y ven. Con una última intervención del primo rehabilitado de Robert Pico. Saludos. Bueno, realmente es cierto. En principio voy a mencionar las leyes que tuvieron incidencia dentro de nuestro impuesto al consumo y la modificación a lo que hoy vemos como una parte muy consolidada de todos los temas que ya hemos visto. En principio, la ley 2010 del 2019 o 2010 del 2019, que es la ley de crecimiento nacional, también la ley 1819 de 2016, tuvieron incidencias en todo lo que se ha mencionado y se estaba trabajando. La ley 2010 de 2019 en principio refrendó la mayoría de artículos de la ley 1943 de 2018, pero se presentaron algunas modificaciones. De estas modificaciones más importantes, una de ellas, cito textualmente, el impuesto al consumo de bienes inmuebles, abro comillas, atendiendo la inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional, fue eliminado el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles, cierro comillas. Todo esto busca principalmente beneficiar toda nuestra población y de esa forma también incentivar de cierta forma el consumo. También se dispuso que los recursos recaudados por concepto de todo el impuesto nacional de cannabis se debía destinar a algo muy particular, que era la provisión de bienes y servicios, todo esto público claramente, para destinar o incentivar, como se menciona, el desarrollo rural, todo esto de los proyectos claramente que están vinculados a todo lo que hace referencia al Programa Nacional de Integridad y Sustitución de Cultivos Ilícitos. Si bien es cierto, se busca también favorecer la población y con mucha más razón toda la población que se ha visto afectada en toda esta triste historia que ha atravesado el país por todo lo que hace referencia a consumos ilícitos. La ley, una de las leyes que también modificó fue la ley 1819 de 2016, reforma tributaria, que en la parte número 6 o en el parágrafo 6 modifica el artículo 512-1. El impuesto nacional al consumo, como ya lo hemos mencionado y hemos sido reiterativos en esto,
este impuesto tiene como hecho generador la prestación o la venta del consumidor final o la importación por parte del consumidor final. Por ejemplo, la prestación de los servicios de telefonía, de internet, televisión, servicios digitales que como la mayor población en el país la ha utilizado en algún momento. Las ventas también de algunos de los servicios corporales muebles, algún servicio mueble, alguna producción doméstica también aplica acá. Y también es importante aclarar que los servicios de expendios de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, fruterías, pastelerías y demás también aplican dentro de lo que se consagra el cuerpo de esta ley. Ya para concluir, en síntesis, a partir del 1 de julio de 2019, que esta fecha marca un hito y de acá comienza a surgir un nuevo desarrollo en cuanto a estas leyes que ya se han promovido, estará sujeto el impuesto nacional al consumo de la entrega de cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que le entreguen. Acá también es muy importante aclarar todo el impacto ecológico que ha tenido este incidente y por lo tanto se piensa en proteger la economía también tratando de blindar este impuesto. Bueno, el impuesto al consumo como complemento al IVA, hay una historia muy chévere que nos ayuda a entender esta premisa principalmente. Se dice que el impuesto al consumo es complementario al impuesto de valor agregado, al impuesto IVA, ya que surge como un mecanismo de control a la evasión IVA en algunos sectores de la economía. Inició en 2012, cuando el director de impuestos se confundió, fíjense esto, se confundió al recibir una comanda por la prestación de un servicio en un restaurante de prestigio. Esto fue al momento del pago de la factura o el equivalente en su momento a la contraprestación del servicio. La solución propuesta principalmente fue la creación de una nueva modalidad de cobrar el impuesto a las ventas. Se denominó en su momento impuesto al consumo por ciertos bienes y servicios. Durante todo lo que vamos a complementar, vamos a hacer referencia al servicio de expendio de comida, vamos a hablar sobre bebidas preparadas de restaurantes, cafeterías y demás. Entonces, todo esto que cumple con un proceso para llevar el producto al comprador, entregar al domicilio y demás bajo contrato, hace referencia a lo que nosotros estamos mencionando actualmente como impuesto al consumo. Bueno, una de las modificaciones más importantes en el transcurso del 2020 ha sido los 3 días sin IVA. Estos se crearon con el fin de impulsar el consumo por toda la recesión económica que ha tenido esta pandemia y también aliviar pensionados de hasta 2 salarios mínimos. Todo tiene una finalidad y sentimos que fue un cambio muy importante resaltarlo en todas las modificaciones que se ha tenido en el 2020. Otra también muy importante ha sido la devolución del IVA. Esto va a ocurrir por primera vez después de muchos años realmente y fue implementada por el gobierno nacional, como conocemos, el gobierno actual, y se va a realizar la devolución del IVA precisamente a las familias colombianas más pobres del país. Esto sinceramente ya comenzó a aplicar, ya se ha visto algunos de los resultados mencionados sobre esta teoría y es un avance muy importante a consideración porque nos va a permitir tener de cierta forma o dar una sensación de estabilidad dentro de las familias que tienen unos recursos escasos y de esa forma por lo menos tratar de nivelar toda la compensación y desigualdad que se ha presentado en nuestro país. Ya para cerrar, les voy a hablar también sobre la tarifa de impuestos en Agropunto. ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua para el sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos. Entonces, ¿para qué decir que no te amaba si no es cierto? Entonces, ¿para qué decir que no te amaba si no es cierto? Decir que no te amaba será negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra. Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera.
Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué ni para dónde. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué ni para dónde. Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube te bajas es demasiado tarde. Qué vaina, pues ya no queda nada. De aquel amor tan grande, pues ya no queda nada. De aquel amor tan grande. ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó un día a su semejanza, el mismo que en la cruz murió por nuestra salvación, uno como si nada. Esperemos no vuelva. Y bueno, eso fue todo. Ya se acabó. Corten. O sea, uno se prepara, se alista, se dice bien para que traigan estos invitados. O sea, me parece una falta de criterio. Uno se prepara, se dice aquí para esto.